Buenos días a todos. En principio les pedimos una disculpa por el arranque tarde. Hemos tenido algunos inconvenientes tecnológicos y por eso no nos vamos a tardar mucho en la introducción. Sí quiero darle la bienvenida al día de hoy a Carolina Bisuet, quien es doctora en neurociencias, psicóloga y que hoy nos viene a hablar de las neurociencias de las habilidades sociales, especialmente relacionada con el síndrome de Asperger. Doctora Carolina, le damos la bienvenida a este proceso. Esperamos para todos sea un momento de mucho conocimiento. Bienvenida. Gracias, Pilar. Hola, buenos días a todos. Me da gusto estar hoy aquí con ustedes y poderles compartir un poquito de este tema sobre neurociencias de las habilidades sociales. Para mí es un tema fascinante porque, bueno, veo que está en todo. Todos los clientes que vienen a nosotros, las personas, nuestra vida en general, está asociada a las habilidades sociales. Y bueno, también tienen que ver con nuestra salud. Es parte importante de lograr la salud al trabajar con ellas y al vivirlas de manera saludable. Voy a tocar de forma general las neurociencias de las habilidades sociales, tratando de separarlas del resto de las habilidades, aunque ya sabemos que esto en la vida real es imposible, ¿verdad? Están en todo nuestro día a día, diario, en cada segundo están las habilidades sociales. Bueno, posteriormente vamos a poder comprender, al saber la neurociencia de las habilidades sociales, en qué radica el que las personas les pueda ser difícil desarrollarlas. Especialmente vamos a platicar sobre el síndrome de Asperger, que es una condición donde esta característica de dificultad de las habilidades sociales es una de las principales. Vamos a partir de que somos una especie social. Como humanos, social, especialmente las neurociencias sociales, han estudiado los aspectos sociales de las personas y han establecido relaciones entre estos aspectos sociales y su correlación neurológica o neurocientífica. La neurociencia social ha estudiado este correlato desde funciones consideradas muy básicas que presentan todas las especies hasta funciones superiores encontradas solamente en la conducta humana. Por ejemplo, ha estudiado la forma en que percibimos los rostros, los cuerpos, la función de las neuronas espejos dentro de la conducta social, la respuesta neuronal del entendimiento de las emociones, tanto las nuestras como las ajenas, o aspectos implicados en la autoconciencia. Al estudiar la percepción social en relación al desarrollo humano, se estudian también competencias sociales como empatía, asertividad, la moral, la extroversión, la toma de decisiones. También los cambios que se dan en estos aspectos del ser humano a nivel ontogenético, desde su desarrollo los primeros meses de vida hasta la edad adulta. También la neurociencia social trata de comprender las bases neuronales de las interacciones sociales, estudiando procesos cognitivos como la confianza o la afiliación, así como el papel que desempeñan las recompensas en el desarrollo de las habilidades sociales. Como ven, son muchos conceptos los que entran dentro de este tema de las habilidades sociales y a todos ellos se abocan las neurociencias sociales. Empecemos por comprender que el cerebro tiene dos funciones principales en el aspecto social. Por un lado, aprender de todo lo que es de su interés o que le llevará a la supervivencia a través de la interacción con los humanos o con objetos o sistemas o con la propia naturaleza. Y por otro lado, controlar el comportamiento social, lo cual también le asegura la supervivencia y el bienestar. Las habilidades sociales no solo definen nuestra personalidad, es decir, la forma en que nos vemos a nosotros mismos o cómo nos ven los demás, sino también moldean nuestro cerebro, tanto positiva como negativamente. Vamos a revisar los sistemas en los que las neurociencias estudian este aspecto social.
Y primero iniciamos con el sistema más estudiado y más asociado a las competencias sociales, que es el sistema de neuronas espejo. Estas neuronas se asociaron a la conducta social porque hablamos del aprendizaje social, tales como cuando observamos la conducta de otras personas o de otros seres, cuando imitamos la conducta de otros, aun cuando sea de forma no consciente, y también se les adjudica que gracias a ellas podemos aprender a través del contagio. Rizzolatti, investigador italiano, buscando cómo las neuronas de la corteza premotora del mono controlaban la acción de agarrar o la acción de prensilidad, descubrió que estas neuronas no solamente se activaban cuando el mono agarraba el objeto, también cuando el mono veía a otro mono agarrar el objeto o al investigador, y también cuando solamente veía el objeto. Se activaban grupos de neuronas en la misma región, sin embargo, eran grupos diferentes. También la intensidad o la actividad de estas neuronas cambiaba dependiendo de lo que estuviera haciendo el mono. Entonces se sugirió que este tipo especial de células reflejan el mundo exterior y que vinculan nuestra capacidad de imitar, aprender y comprender las acciones tanto propias como las ajenas. Después de este hallazgo, varios grupos de investigadores continuaron observando estas neuronas y su actividad ante diferentes conductas o aspectos cognitivos sociales. Aunque sabemos que la conducta social es bastante compleja, se le fue atribuyendo el origen de conductas complejas sociales a estas neuronas y la capacidad de aprender. Bueno, ahora sabemos, esto se ha llevado a un punto bastante, pues podríamos decir, generalizado. Sin embargo, sabemos que la conducta social es muy compleja y que no se le puede atribuir del todo a un grupo de neuronas. Así tenemos esta atribución al aprendizaje por contagio que les mencionaba antes, en el cual se cree que las neuronas espejo permiten codificar la conducta que se percibe, imitar el movimiento, sentir esa conducta, cómo se está experimentando y aplicar la conducta en el contexto adecuado. ¿Sí? O sea, es mucho a lo que se le atribuye a estas neuronas. Podemos pensar que sí participan en el proceso, sin embargo, no podrían ser ellas las que lleven a cabo todos estos aspectos tan complejos del ser humano. Otro de los sistemas de la conducta social es el sistema sensoperceptivo, el cual se asocia a la acción. Este sistema es el que permite un aspecto primordial en la conducta social, el cual es la percepción de rostros y la importancia de la mirada. Una serie de investigaciones al respecto porque vemos que es un aspecto muy importante dentro de nuestras interacciones sociales. Cuando se alteran estos aspectos de la conducta social, nuestras interacciones pueden ser afectadas de manera importante. Podemos ver que grandes zonas de nuestro cerebro están involucradas en esta función, lo vemos ahí en este dibujo, en la cual es muy importante para formar los vínculos sociales. Existe una área asociada especialmente con el movimiento biológico. Esta área se activa solamente cuando lo que se mueve tiene vida. Entonces, bueno, es sorprendente cómo el cerebro tiene áreas específicas para diferentes aspectos de esta conducta social. La capacidad para imitar acciones ajenas le llamamos reflexión o resonancia social, y vemos ahí también estos puntos en verde que están asociados a resonadores sociales, se le llaman, e involucrados en esta capacidad, ¿sí?, de imitar conductas. Está también el sistema sensoperceptivo en relación con el aspecto emocional de la conducta social. Ledoux, investigador en aspectos sociales y emocionales,
propone una doble vía de procesamiento emocional. La vía primitiva, que tiene que ver con la imitación de la conducta meramente, y la vía avanzada, que implica una imitación más sutil y compleja, una adaptación de lo que estamos viendo hacia nuestra conducta. La vía primitiva es directa, es considerada como un reflejo emocional, en el cual el estímulo no llega a provocar procesos a nivel cortical. Este solamente llega a los núcleos asociativos del tálamo y a través de la respuesta del hipotálamo se da la respuesta corporal. Podríamos citar aquí el enrojecimiento del rostro cuando algo nos avergüenza. Esta respuesta es difícil de controlar porque carece de reflexión, es más bien un reflejo, ¿verdad? Y es lo que podríamos ver en este sistema directo. Y está la vía avanzada, la cual implica el paso por otros núcleos del tálamo, la corteza sensorial, la corteza cingulada y otros centros corticales, lo cual lleva a generarse una experiencia emocional y modificar la conducta de la persona por contagio o por recompensa. Está también el sistema motivacional emocional. Este sistema tiene la característica de tener un aspecto subjetivo, es decir, para su activación. También un carácter movilizador, lo cual provoca un cambio interno o externo en la conducta de la persona, ¿sí? Lo mueve a realizar una acción o lo detiene. La naturaleza direccional, que nos lleva hacia una dirección nuestra conducta. Reacciones fisiológicas que involucran reacciones específicas de acuerdo con la interpretación que le demos a esa situación. Si le damos una interpretación de miedo, de alegría, de placer, etcétera. Entran las expresiones faciales activadas por sistemas que involucran asociaciones de la experiencia de la persona con el evento e interpretación y valoración cognitiva, ¿sí? Que puede valorarse de manera consciente, indicando su intensidad, la importancia, qué consecuencias tuvo esa experiencia para la persona y poderlo integrar dentro de la vida de cada individuo. Y aquí vemos el tan conocido sistema de lucha o huida. No se los voy a explicar a detalle, es un sistema que la mayoría conocemos. Sin embargo, quiero que nos demos cuenta del número de procesos y de regiones cerebrales involucradas en este sistema. Todo el cerebro participa. En nuestra conducta social, como vimos anteriormente, el controlar el comportamiento social es vital, así como mantenernos vivos. Ahorita nuestros retos ya no son escapar del dientes de sable, pero sí evaluar la conveniencia de una propuesta, las intenciones del otro, cómo finalizar un trato o cómo poner límites de manera asertiva. Estas habilidades nos permiten el éxito o fracaso social, el bienestar o el malestar, ¿sí? Por lo tanto, este sistema sigue siendo un sistema vital para nosotros. El correcto funcionamiento de este sistema nos puede dar, como les decía, bienestar o incluso traernos enfermedades importantes en este aspecto de nuestra conducta. Perdón. Finalmente está el sistema del cerebro social, emocional, cognitivo. En este sistema, además de estructuras y sistemas cerebrales que se encuentran en los sistemas anteriores, los que mencionábamos, también está la corteza prefrontal y la corteza entorrinal, la cual en este sistema participa para regular el comportamiento social. Asimismo, este sistema explica a través de conexión asociaciones y reflexiones, cómo la persona se adapta a la conducta para encajar socialmente. ¿Sí? Este ya es otro aspecto mucho más elevado de la conducta social, ajustarnos para poder encajar en un grupo
en el que nosotros deseamos hacerlo. Un caso típico descrito en la literatura, a partir del cual se cuestionaron conceptos esenciales que conforman nuestra personalidad y que tienen que ver mucho con el aspecto social, tales como la moral, los rasgos de carácter o esta toma de decisiones, es el caso de Phineas Gage. Este caso es considerado como una de las primeras pruebas científicas que sugirieron que el lóbulo frontal, específicamente el prefrontal, podría alterar aspectos de la personalidad, las emociones y la interacción social. El neurólogo Antonio Damasio estudió en profundidad este caso, además de casos semejantes a este, y en su hipótesis llamada el marcador somático sugiere que existe una relación entre los lóbulos frontales, las emociones y la toma de decisiones. También consideró que este caso era un comienzo para tener la base orgánica del comportamiento social. Al hablar de la conducta social, no podemos dejar de lado el concepto de las funciones ejecutivas, ya que son las que nos permiten dirigir nuestra conducta hacia el fin que queremos e incluyen la capacidad para planificar esa conducta, dirigirla, llevarla a su conclusión e incluso corregir la conducta después de darnos cuenta si lo que realizamos fue correcto o tenía que tener algún tipo de ajustes. Con su alteración, nuestras habilidades sociales son muy difíciles de implementar de manera exitosa. Especialmente este caso cambió significativamente la conducta de esta persona, haciéndola una persona mucho más desinhibida, con un carácter fuerte, donde a él le costaba respetar las reglas, siendo una persona anteriormente muy seria, muy formal, muy puntual. Bueno, vemos cómo son habilidades que están en nuestro aspecto neurológico y no como se consideraba antes, ¿verdad? Que estaban casi, era parte de nuestra esencia del alma. Y un concepto que es importante resaltar dentro de las habilidades sociales es la capacidad de empatía. Esta capacidad está impregnada emociones, valores, aprendizajes, el temperamento, el carácter, las funciones, habilidades o conceptos que tenemos asociados a la conducta social. Por lo que al parecer son el resultado de todos los sistemas antes mencionados y no solamente de una estructura cerebral específica o un grupo de neuronas, un sistema. Recapitulando, las habilidades sociales o conducta social es uno de los aspectos del ser humano vitales para su bienestar y su supervivencia. Y son el resultado de la correcta función de muchos sistemas cerebrales que se interconectan para lograr el éxito de la conducta de socializar. Aquí revisamos algunas aproximaciones a su estudio. Hay muchos otros sistemas mucho más finos, mucho más precisos, que aún se siguen investigando y que tratan de explicar y desmenuzar las habilidades sociales para ayudar a adquirirlas a quienes sufren por su carencia. Muchas de las condiciones neurológicas afectan las habilidades sociales. Aquí les enlisto 6 condiciones en el desarrollo en donde se ven afectadas de forma importante. Como podemos ver, todos conocemos personas que han sido diagnosticados con estas condiciones. Por lo tanto, importa mucho su estudio y saber cómo trabajar con estas habilidades, cómo habilitarlas. Voy a profundizar un poco más en la condición del síndrome de Asperger, ya que es uno de los síntomas principales de esta condición es precisamente la capacidad para socializar.
Y bueno, ya en la anterior presentación les comentaba cómo las etiquetas no ayudan mucho a quienes presentan las diferentes condiciones. Es mejor conocer sus síntomas para poder ayudar a solucionarlos, saber cómo se encuentran ellos en todos estos aspectos que mencionamos antes, su capacidad de empatía, su capacidad de autoconciencia, de interacción, de autocontrol. Es más importante que solamente saber el nombre de su condición. Sin embargo, bueno, para fines prácticos vamos a utilizar este nombre y, bueno, decirles también que el manual diagnóstico de los trastornos mentales elimina esta etiqueta, ¿sí? Dentro de su listado y lo incluye dentro del síndrome del espectro autista, porque esta condición pues guarda semejante con el espectro autista. Sin embargo, el manual indica que sería en un grado menor, ¿sí? Le da el grado 3 a la condición en donde la persona es capaz de desenvolverse por sí misma, ¿sí? Entonces, pues de acuerdo a la magnitud es como lo clasifica dentro del espectro autista. Sin embargo, bueno, la neurociencia no está muy de acuerdo con esto porque se han realizado estudios en donde se ven las diferencias que hay a nivel neurológico dentro de estas dos condiciones. Se han encontrado diferencias significativas entre ellas en diferentes zonas del cerebro, ¿sí? Tanto en situaciones que tienen que ver con condiciones de personalidad como otros aspectos del desarrollo cognitivo. Existen muchos estudios donde se ha evaluado la densidad de las estructuras cerebrales y se ven diferencias en zonas de las que mencionamos anteriormente en los sistemas y principalmente estudios pues, mucho más gruesos ven diferencias en la corteza cerebral, en el cerebelo, en la amígdala y en el hipocampo. Entonces vamos a revisar cada una de estas áreas del cerebro y qué diferencias se han encontrado asociadas a los diferentes aspectos de la conducta social. La corteza en la corteza, primeramente vamos a ver, lo que se ha encontrado es que la corteza temporal ventromedial y el cuerpo del giro del cíngulo tiene un grosor menor, ¿sí? Un grosor menor, lo cual implica que la densidad de los cuerpos de las neuronas es menor. Y a esto se le adjudica la dificultad que tienen las personas con síndrome de Asperger para integrar estímulos visuales e información afectiva, procesar estímulos faciales con contenido afectivo y el reconocimiento de caras, ¿verdad? Si recordamos en estos aspectos o los sistemas que vimos en la neurociencia social, vimos que en la parte temporal posterior y ventromedial está asociada mucho con el reconocimiento de caras. También el surco cingulado derecho, la corteza occipito-temporal izquierda y el surco frontal izquierdo, así como la corteza periamigdalina y giro temporal inferior derecho, presentan una menor densidad de síndrome de Asperger, lo cual está asociado a una dificultad en los aprendizajes emocionales y sociales, más específicamente a la conciencia de sí mismos y de los otros. Muchas veces, sobre todo en las primeras etapas del desarrollo, las personas con síndrome de Asperger no tienen la autoconciencia y no pueden evaluar la conducta del otro para poderla asimilar y aprender de ella. También se ha encontrado que las regiones frontoestriadas presentan anomalías en la supresión sensoriomotora y en consecuencia dificultades para inhibir pensamientos repetitivos, palabras, acciones
y dificultad en algunos casos con el control motor. También se ha encontrado en corteza más proporción de sustancia blanca en circuitos subcorticales y el lóbulo parietal del hemisferio izquierdo y menor en el lóbulo frontal derecho. Se tiene la hipótesis de que esta es una compensación entre la falta de grosor en la sustancia gris de los cuerpos neuronales, ¿sí? Actuaría como una compensación. A menor materia gris, mayor materia blanca en el cerebro de las personas con síndrome de Asperger. Bueno, todas estas características que les menciono en corteza cerebral son significativamente diferentes en el síndrome de Asperger con respecto a las personas diagnosticadas con trastorno del espectro autista, así como personas sin ningún tipo de condición del desarrollo. Tenemos también diferencias en el cerebelo. Esta estructura se había considerado por muchos años como una estructura meramente motriz, asociada al logro del equilibrio y psicomotricidad fina. Sin embargo, ahora se conoce que también tiene conexiones con las zonas frontales y prefrontales y participa en procesos sensoriales, cognitivos, lingüísticos, del aprendizaje y de conducta social. Bueno, se ha visto que en el síndrome de Asperger hay una disminución, ¿sí? También en los cuerpos neuronales y anormalidades en las conexiones con el lóbulo frontal. También tenemos la amígdala. Su volumen y el envejecimiento de la amígdala son significativamente diferentes en el síndrome de Asperger. Entre más grande es la amígdala, mayores son la gravedad que se presentan a nivel social y de comunicación en el síndrome de Asperger, y se tiene la hipótesis de que esto pueda ser debido a las interacciones anormales que tienen las personas con el síndrome de Asperger y su entorno, ¿sí? Siempre va a haber una reciprocidad entre la respuesta cerebral al entorno y lo que el entorno le está reflejando al cerebro para las características neuroanatómicas y funcionales de diferentes estructuras. Está también el hipocampo. El hipocampo bueno, aquí les platico que existe reducción de la sustancia gris también en el hipocampo. Y bueno, una de las características que está asociada al síndrome de Asperger es que estas personas tienen una gran capacidad de memoria y de aprendizaje. De hecho, muchas veces personas con el diagnóstico de altas capacidades intelectuales presentan muchos de los rasgos del síndrome de Asperger. Sin embargo, se ha encontrado que en algunas tareas específicas de memoria y de aprendizaje el rendimiento es mucho más bajo, es significativamente menor al de personas sin trastornos del desarrollo. Y bueno, se adjudica esto a esta reducción de la sustancia gris en el hipocampo. Se encuentra déficit en tareas de recuerdo libre, inesperado, cuando a la persona no se le dice que lo que va a aprender se le va a preguntar posteriormente. Es más difícil para la persona traerlo a la memoria. También cuando es para ellos, se les presentan tareas de reconocimiento global, ¿sí? Sin hacer especificaciones en lo que se tienen que fijar para el recuerdo, el tipo de experiencias que recuerdan, su autoparticipación en un episodio también les es difícil recordar. Y bueno, todo esto importante para la memoria episódica. En adolescentes y adultos se han visto dificultades en la memoria de manera generalizada, lo cual se manifiesta en tareas donde tienen que recordar instrucciones específicas sin apoyo del entorno, ¿sí? Entonces son
son aprendizajes sutiles que a veces pasan desapercibidos y adjudicamos como que tienen muy buena memoria, son capaces de aprender de manera significativa, pero estos aspectos también les van mermando su capacidad social, les van afectando. Y bueno, estos serían los aspectos a nivel neuroanatómico. Hay muchos estudios a nivel funcional también, no quiero extenderme mucho aquí, pero lo que podemos ver si asociamos los diferentes sistemas de la neurociencia social con estos hallazgos encontrados en el síndrome de Asperger, podemos nosotros comprender cómo está afectada su conducta social, a qué nivel está afectada y los motivos por los cuales verdaderamente es una dificultad para personas con síndrome de Asperger en su vida diaria. No quiero dejar pasar esta oportunidad para compartirles que las habilidades sociales, aunque puedan estar afectadas en estas condiciones, como el síndrome de Asperger, por dificultades, por alteraciones neuroanatómicas, neurológicas, también pueden ser habilitadas de manera significativa. Las terapias neuropsicológicas, los grupos terapéuticos para trabajar habilidades sociales y el entrenamiento cerebral son abordajes muy efectivos para lograr adaptabilidad de las personas con afectación de sus habilidades sociales, no solamente el síndrome de Asperger, cualquier persona con afectación de habilidades sociales. Para ello va a ser necesario estimular de forma correcta la interacción entre todos los sistemas que vimos anteriormente. Bueno, les quiero compartir esta gráfica haciendo entrenamiento cerebral. Y vemos aquí cómo esta persona puede lograr mejorar habilidades sociales o dificultades que tenía a nivel social de manera significativa con el entrenamiento cerebral. Específicamente, aquí utilizamos el entrenamiento cerebral usando el sistema Brain Trainer. Nosotros podemos ver cómo estas conductas que se enlistan, al presentarlas la persona en el nivel de peor, cómo podría ser la vida de esta persona, ¿sí? Y cómo podemos ayudarle a transformarlo entrenando su cerebro. Para mí esto es muy significativo y bueno, al oír las historias de estas personas con síndrome de Asperger, cómo ha sido a través de su vida una de las mayores frustraciones, cómo ellos guardan rencor hacia los diferentes situaciones, diferentes personas que se cruzaron en su vida y las cuales no comprendieron su situación y no son capaces de liberar estos recuerdos por lo mismo de cómo funcionan sus cerebros, sus sistemas cerebrales. Entonces, podemos nosotros empatizar e imaginar cómo ahora la vida de estas personas puede mejorar, cómo nosotros podemos o tenemos esa oportunidad de darles un futuro, pues, con mucho más experiencias de éxito, experiencias de bienestar, de alegría para ellos. Y bueno, cierro con esta frase que dice, lo que decide el destino de cada ser humano es lo que ocurre dentro de su cerebro cuando se enfrenta con lo que ocurre fuera de su cerebro. Por eso amo trabajar con el cerebro y con su dueño. Muchas gracias. Aquí quedo a sus órdenes. Estas son la información de mi contacto para servirles. Gracias. Bueno, Carolina, muchas gracias por tu importante información. Qué interesante. Bueno, tenemos algunas preguntas. Tenemos aquí un comentario que dice, buenos días, me interesan los diferentes grados del síndrome en niños, especialmente aquellos que muestran solo algunos aspectos típicos del síndrome,
pero al parecer no tienen problemas para socializar. Este comentario nos lo deja una madre de una niña, perdón, de 11 años. ¿Tienes algo para comentarnos, Sí, Carolina? sí. Mira, siempre es como vimos durante este conversatorio, la conducta social es muy compleja, sí, es muy compleja. Incluye muchísimos aspectos de nuestra conducta, ¿sí? La capacidad de empatía, la capacidad de autocontrol, la capacidad de aprender de la conducta del otro, saber cuándo nos debemos detener, cuándo debemos de interactuar, cuándo nos conviene una relación, cuándo no nos conviene, cómo perdonar, etcétera, ¿verdad? Es una lista que, bueno, no las he contado, las características de la conducta social, sin embargo, es muy amplia. Entonces, hay grados vamos a llamarle el síndrome de Asperger, donde se ve más afectada la conducta social, es muy evidente para todos, para la misma persona, y hay grados en donde esta afectación es mínima, ¿sí? A lo mejor los aspectos donde hay la dificultad son aspectos muy sutiles que a veces no se manifiestan en las primeras etapas del desarrollo, la infancia, la niñez, pero se pueden manifestar cuando el reto en la vida es mayor, ya cuando se enfrentan a experiencias, no sé, en la adolescencia, a nivel universitario, a nivel de la adultez joven, en el paso al matrimonio, a la formación de una familia, en la dirección de una empresa, ¿sí? Estos aspectos que les pone después la vida como retos, ahí es donde se manifiestan esas dificultades que son mucho más sutiles, pero que pudieran estar presentes y ahorita no se les puede observar porque la persona no se está enfrentando a ese nivel de demanda de la conducta social, ¿sí? Entonces, pues vale la pena, aunque no se observen dificultades sociales gruesas, evidentes, siempre estar al pendiente y siempre trabajarlas, y siempre estimularlas. Muy bien, Carolina. Tenemos otra pregunta que dice, ¿se nace con el síndrome de Asperger? ¿Cómo poder determinar esa condición? ¿Cómo mejorarla? Sí, el síndrome de Asperger es considerado una enfermedad bueno, una condición, no es una enfermedad, es una condición del desarrollo, ¿sí? Desde la infancia se empiezan a notar los rasgos de esta condición. Como les dije, ha sido tomada como una condición que ya no está dentro de los trastornos mentales, sí, solamente se le incluye dentro del espectro autista. Y bueno, la forma del diagnóstico es a través de la sintomatología, se aplican test específicos para determinar los síntomas, su intensidad, en qué situaciones, circunstancias se presentan, además de hacer un diagnóstico diferencial con algunos otros tipos de trastornos con los cuales se pudiera confundir, ¿sí? Estos que les presento aquí serían los criterios, ¿sí? Los criterios que marca el manual diagnóstico para diagnosticar el síndrome de Asperger. Y como les decía, entra dentro del grado 3, donde la persona es casi completamente autónoma en su vida diaria, ¿sí? Tanto para adquirir hábitos, para desenvolverse en su vida diaria. Es completamente autónoma. El grado 1 y el grado 2 es cuando necesitan ayuda, ¿sí? El grado 1 es una ayuda significativa, el grado 2 es menor y el grado 3 la persona se puede desempeñar por sí misma, ¿sí? Entonces esa es la forma. Sí es importante realizar diagnósticos diferenciales porque, bueno, a veces puede, como les dije, hay muchas condiciones donde el aspecto de la conducta social está alterado, entonces puede confundirse
con otros trastornos, pero que no reúnen los criterios del trastorno de espectro autista grado 3. ¿Sí? Y bueno, cómo ayudarles, cómo rehabilitarlos, también les comentaba por acá, que tanto las terapias neuropsicológicas, como vimos en los sistemas cerebrales, ¿sí? Es importante estimular todos esos sistemas que tienen que ver con los diferentes aspectos de la conducta social, y las terapias neuropsicológicas se abocan a ello. Los grupos terapéuticos, sí, son importantes porque podemos nosotros trabajar, por ejemplo, a nivel neuropsicológico, la capacidad de empatía, ¿no? A través de videos, a través de imágenes, a través de tareas de estímulo-respuesta. Sin embargo, la experiencia de la persona al interactuar con el otro siempre va a ser muy importante, ¿sí? Y la mediación. Entonces, los grupos terapéuticos ayudan mucho para eso. Y el entrenamiento cerebral, que ya les mostré cómo, este es un caso, ¿verdad?, que yo estuve tratando. Sin embargo, todos los que nos dedicamos a esto sabemos cómo mejora la calidad de vida de una persona con una dificultad en el aspecto social de manera mucho más rápida, mucho más ágil. Yo creo que el entrenamiento cerebral apoya a las otras dos terapias, ¿sí? Sin el entrenamiento cerebral el proceso puede ser un poco más largo, un poco más lento, y el entrenamiento cerebral pues está yendo directo a los sistemas neurales que ya vimos que están afectados, estimulándolos, ayudándoles a funcionar de una mejor manera. Incluso se ha visto cómo se forman nuevas células nerviosas al trabajar con el entrenamiento cerebral. Entonces estamos corrigiendo estos sistemas, además de darle a la persona nuevas formas de poder responder al ambiente, y formas diferentes que no conoce por su misma condición. Muy bien, Carolina, ¿Sí? muchas gracias. Tenemos una última pregunta. Nos la hace María Oralia Márquez, que nos dice recomendaciones para los padres para ayudarles a sobrellevar un niño con síndrome de Asperger, ya que a veces es difícil. ¿Puede recomendar alguna literatura? Bueno, sí, les puedo yo enviar con luz literatura. Ahorita no la tengo hacia la mano para mencionarles. Sin embargo, bueno, algo que yo les recomiendo a los padres es quitar la etiqueta, ¿sí? Por favor, quiten la etiqueta. Yo leo mucho en los grupos, tengo un TDA, tengo un Asperger, tengo un CAS, ¿verdad? Un altas capacidades. O sea, les ponen la etiqueta y la personita es como si le pusiéramos un sombrero hasta el cuello, donde no puede ver más allá su mundo que a través de esa etiqueta, ¿sí? Eso yo lo he visto ya con personas adultas, por eso se los digo. Tengo personas también adultas donde fueron diagnosticados con este síndrome y de repente me ha pasado que ellos empiezan a hablar de una manera, pues como si no lo tuvieran el síndrome, o empiezan a interactuar de una manera que se les olvida que tienen esa etiqueta, pero una vez que recuerdan que ellos son Asperger, que ellos son TDA, pues entonces vuelven a comportarse de esa manera. Me ha pasado, ¿sí? Se dan cuenta, estoy hablando de manera fluida, de manera correcta, y entonces se devuelven porque no pueden salirse de ahí. Entonces lo primero es quitarles ese nombre, esa etiqueta, observar cuáles son sus síntomas, llevarlos a un profesional de la salud para que sean evaluados, para que les indiquen en qué aspectos ellos tienen dificultad, y trabajar desde casa en el día a día este acercamiento a la correcta pues aplicación de estas habilidades, mucho con el modelaje, ¿sí? Nosotros necesitamos modelarles las habilidades sociales, reconocerles cada vez que ellos se acercan mucho a la conducta deseada, cada vez o un poco, ¿sí? Cada vez que tienen un rasgo de la conducta deseada, reconocérselos, hacerles ver que nos dimos cuenta que lo mostraron.
no querer la conducta perfecta, sino pequeños acercamientos, estárselos reconociendo de manera verbal, de manera física, que ellos se den cuenta porque, como vimos antes, su autoconciencia es limitada. Entonces nosotros podemos ser como un cerebro externo que les esté haciendo esa autoconciencia al retroalimentar su conducta. ¿Sí? Por ejemplo, oye, me fijé que ahorita que íbamos a pasar, tú me diste el paso primero, muchas gracias, me encantó, ¿sí? Entonces, bueno, él a lo mejor lo hizo de manera incidental, pero nosotros le hacemos ver que lo hizo y entonces él va tomando conciencia, ¿sí? Y así de cualquier conducta que tenga que ver con ese aspecto social, al estárselo reconociendo y retroalimentando, podemos ayudarle mucho, además del modelaje, ¿verdad? Nosotros como yo les digo a los papás, casi como actuación, ¿verdad? Como si estuviéramos actuando, exagero mi forma de interactuar de manera social para que me vean, ¿sí? No exagero en la magnitud, sino en la intención, ¿sí? De saludar, de decir por favor, con permiso, gracias, empatizar, ayudar al otro, hacer un acuerdo, poner un límite, etcétera. Sí, todo lo que implica actuarlo cada vez que estoy enfrente de él, cercano a él, para que siempre se esté dando cuenta de cómo debe de ser su comportamiento, ¿sí? Eso sería como algo muy importante y bueno, acercarse a los profesionales de la salud y estos 3 tipos de terapia creo que son muy valiosos para que puedan lograr lo máximo. Otro punto que se me pasó es que tratarlos de manera natural, ¿verdad? Yo ahorita tenía una persona de 23 años que su mamá me hacía las citas, su mamá me cancelaba citas, su mamá me hacía el horario, me pedía, etcétera, ¿no? Por el WhatsApp. Entonces, bueno, platicábamos de cómo nosotros mismos vamos limitándolos, vamos haciéndolos dependientes. Entonces, es importante no sobreprotegerles, ¿sí? Empujarlos a la autonomía total, ¿verdad? Ellos pueden realizar todo perfectamente y con estas ayudas yo creo que podemos lograr bastante para su desarrollo social. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por esta presentación tan interesante y que creemos le va a ayudar también a muchas personas para seguir adelante en sus vidas. Bueno, Muchas nosotros les gracias. vamos... Ay, discúlpame, Carolina. No, muchas gracias. Nada más. Sí, gracias, Luz. Gracias. Nosotros seguimos con nuestra presentación final. Queremos darles a conocer a ustedes nuestro paquete ideal para entrenamiento. Siempre decimos que hay veces pensamos en comprar algún aparato para entrenar nuestro cuerpo y pues bueno, les estamos presentando un paquete de entrenamiento cerebral. Este paquete de entrenamiento cerebral es muy interesante porque está compuesto por un amplificador 4 canales. Es un amplificador completamente de calidad profesional para entrenar las áreas completas de nuestro cerebro. Está compuesto también por un software, el software Brain Trainer Bioera, una banda de hemoencefalografía. Esta banda nos ayuda a entrenar nuestra parte prefrontal del cerebro, nuestra parte ejecutiva, la parte que nos ayuda a tomar decisiones, a organizarnos. Tenemos la gorra TC26, la llamamos TC26 porque tiene localizados 26 puntos para hacer conexiones con este equipo, con este set de electrodos. Son 7 electrodos y este paquete de entrenamiento está compuesto también por un curso de introducción Brain Trainer U. Es un curso inicial para comenzar a conocer todo el sistema y también tiene un procesamiento de tus frecuencias con tu plan de entrenamiento específico para mejorar tu desempeño. Este paquete tiene un costo de $2,565 o lo puedes diferir también a 5 pagos en 5 meses. Es bien interesante. Ustedes pueden también entrar a nuestra página www.braintrainer.com. Ahí encuentran la información en inglés y en español y también pueden dejarnos inquietudes y pueden
hacer ustedes un pequeño tour por toda nuestra página y ahí se van a enterar también de muchísimas cosas más. Eso es todo por hoy. Les agradecemos su asistencia. Queremos invitarlos al próximo conversatorio que se llama Resiliencia. A sus correos llegará un enlace para registrarse. Y en este momento finalizamos nuestro conversatorio. En las pantallas de cada uno va a aparecer una pequeña encuesta que le solicitamos su colaboración para contestarla y sus respuestas nos ayudarán a mejorar cada día nuestros próximos conversatorios. Muchas gracias por su asistencia. Feliz día y que todo hoy les salga muy bien a todos. Muchas gracias.